Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Después de recuperar la conciencia tras un devastador accidente, Xenia yacía en la UCI cuando oyó que alguien entraba en su habitación. Instintivamente, fingió estar dormida. Resultaron ser su marido y su suegra. Creyendo que estaba inconsciente, comenzaron a hablar, pero lo que Xenia oyó la dejó paralizada por el horror. Aunque su mente aún estaba confusa, intuía vagamente que había sucedido algo terrible. La pesadez en el pecho y la cabeza, el pitido constante de las máquinas y la mascarilla de oxígeno presionando contra su rostro le indicaban que se encontraba al borde de la muerte. Su memoria regresó en fragmentos. Estaba en un coche, con su marido Dmitri al volante. Luego, un destello de faros, el chirrido de los frenos, un grito, el violento crujido del metal. Todo lo demás estaba envuelto en niebla, pero el dolor era real, tan intenso que le atravesaba el cuerpo y le daba ganas de gritar. Sin embargo, aún más aterrador era el vacío escalofriante que sentía en su interior, como si algo vital y precioso le hubieran arrancado en ese choque. Ni siquiera podía abrir los ojos. Sentía los párpados como si estuvieran cargados de plomo y su cuerpo se hundía como bajo una fuerza invisible. Aún así, su conciencia comenzó a agudizarse, justo a tiempo para oír cómo se abría la puerta del hospital. «Así que sigue inconsciente», dijo una voz tranquila que Xenia reconoció inmediatamente. Era su suegra, Tamara Pavlovna. Por extraño que pareciera, fue su tono el que despertó en Xenia una punzada de inquietud y enfado. Incluso allí, al borde de la vida y la muerte, Tamara conseguía hablar de una forma que hacía sentir culpable al oyente, como si todo fuera culpa suya. En el pasado, Xenia había intentado ignorarlo, con la esperanza de mantener la paz. Pero ahora, cada palabra le dolía de otra manera. A continuación, se oyó un profundo suspiro de su marido. Los médicos dicen que está en estado crítico. Hay posibilidades de que se recupere, pero quién sabe cómo acabarán las cosas. El coste de la rehabilitación será enorme. La voz de Dmitri sonaba agotada y de repente, una ola de frío y pánico recorrió el cuerpo de Xenia. Estaba preocupado por ella o por el dinero. Pero lo que dijo Tamara a continuación fue aún más escalofriante. «Dima», susurró ella. «Siempre te lo dije. No deberías haberte casado con ella. Le diste demasiada libertad. Y ahora mira dónde la ha llevado». Hubo una breve pausa antes de que Tamara continuara casi en un susurro. «Pero quizás sea mejor que no despierte. Cobraremos el seguro y una parte de la propiedad. Y después, bueno, ya sabes lo que hay que hacer». Xenia quería gritar, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Tenía los párpados demasiado pesados y el corazón encogido por el terror. En ese momento se dio cuenta de la horrible verdad. Si sobrevivía, tendría que defenderse de las personas más cercanas a ella. Se sentía completamente paralizada, intentando desesperadamente mover un dedo, dar la más mínima señal de que estaba despierta. Pero nada respondía, y sí, siseó Tamara, haciendo que el momento se sintiera aún más siniestro. «Si los médicos dicen que no hay esperanza, es mejor que nos encarguemos nosotros mismos, Dima, y nadie podrá probar nada. Tenemos contactos, y ella». Su voz se apagó como si hubieran oído algo o a alguien en el pasillo. Dmitri murmuró algo, pero Xenia no pudo entender las palabras. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. El olor estéril de los medicamentos ahora le provocaba náuseas. La realidad la abrazó como el fuego. Su propio marido y su suegra estaban discutiendo con calma la posibilidad de que ella no se recuperara. Y lo que era peor, podían contribuir a que eso ocurriera.
Aunque Tamara no lo había dicho abiertamente, Xenia lo sabía muy bien. El dinero, la herencia y el control siempre habían sido temas de discusión en esa familia. La raíz de muchas discusiones pasadas siempre había parecido trivial, pero ahora, esas dudas persistentes habían adquirido un tono mucho más oscuro. Xenia recordó sus esfuerzos por construir una relación con Tamara Pavlovna. Cuando ella y Dmitri se casaron, él le aseguró que su madre no era una mujer maliciosa, sino simplemente endurecida por una vida de luchas, habiéndolo criado sola y habiendo logrado mucho por su propio esfuerzo. Al principio, Xenia había intentado creerle. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que Tamara la sabotearía sutilmente, incluso en las cosas más pequeñas. Durante las reformas de la casa, por ejemplo, Tamara le daba consejos no solicitados que contradecían deliberadamente las preferencias de Xenia. Cada vez que se discutían las compras del hogar, Tamara insistía en su opinión y Dmitri, en la mayoría de los casos, se ponía del lado de su madre en lugar del de su esposa. Y ahora, tras el accidente que casi le cuesta la vida a Xenia, Tamara hablaba con una calma escalofriante sobre cómo podría ser lo mejor que Xenia no sobreviviera. El corazón de Xenia se encogió con tanta intensidad que temió que una arritmia pudiera activar la alarma. Pero en cuestión de segundos se armó de valor. Tenía que mantener la calma. Tenía que fingir que no había oído nada para que no se dieran cuenta de que estaba consciente. Permaneció completamente inmóvil, obligando a su mente a concentrarse. Mientras tanto, los tacones de Tamara repiqueteaban impacientemente contra el suelo mientras caminaba de un lado a otro junto a la cama del hospital. Los susurros de Dmitri eran difíciles de descifrar, aunque algunas frases se abrían paso a través de la niebla. ¿Qué prisa hay? Los médicos podrían, si se despierta de repente. Entonces, la voz de Tamara se elevó, más aguda. No tengas miedo. Tú mismo lo has dicho. Ella no es nada. Y no te olvides de la mansión que su padre planeaba dejarle en herencia. Si ella no sobrevive, todo pasará a manos de su hijo de su primer matrimonio. Esas últimas palabras atravesaron a Xenia como un puñal. Su hijo, Vadim, acababa de terminar el 9º curso y estaba pensando en matricularse en una escuela técnica para estudiar informática. La unión de sus familias nunca había sido fácil. Pero Dmitri siempre había afirmado que estaba dispuesto a aceptar a Vadim como hijo propio. Y ahora estaba dolorosamente claro. Dmitri no veía a Vadim como un hijastro, sino como un rival. Todo ese tiempo había enmascarado su resentimiento tras una fingida preocupación por el futuro del chico. A Xenia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Sus pensamientos comenzaron a unir las piezas del rompecabezas de los últimos meses. El comportamiento de Dmitri había cambiado. Se enfadaba por cualquier cosa. Se había vuelto irracionalmente crítico con Vadim y cada vez más controlador con Xenia, exigiéndole constantemente que le dijera dónde iba y con quién. Cada vez que ella intentaba tener una conversación sincera, él se encerraba en sí mismo y se quedaba en silencio. Ella lo había atribuido todo al estrés de su nueva aventura empresarial, grandes riesgos, contactos poderosos y deudas crecientes. Pero ahora, después de escuchar esas palabras tan horribles, Xenia sospechaba algo mucho más siniestro. Probablemente Tamara había estado alimentando su descontento, empujándolo hacia una decisión fría y calculada: deshacerse de Xenia y tomar el control de sus bienes. Aunque Xenia no poseía una gran fortuna, seguía siendo la única hija de un padre próspero que tenía varias tiendas, una casa de campo y una respetable cartera de ahorros. Quizás Tamara llevaba mucho tiempo poniendo sus ojos en esa propiedad, imaginándola como el futuro nido para su querido hijo. Los pasos se desvanecieron. Por el sonido, Xenia se dio cuenta de que Tamara y Dmitri habían salido de la habitación, dejándola sola una vez más. Paralizada por el horror, Xenia tardó varios minutos en recuperar la compostura e intentar mover siquiera un dedo. Finalmente, consiguió levantar los párpados, pero la habitación se veía borrosa. Todo se movía ante sus ojos. Los monitores pitaban sin cesar.
Tenía un catéter colgando del brazo y sensores conectados al pecho. Se oían voces en el pasillo, quizá de médicos. Xenia intentó susurrar, ayuda, pero solo sintió el seco roce del aire al pasar por su garganta. Aún así, su esfuerzo no fue en vano. Una enfermera entró, se percató del ligero movimiento de sus ojos y corrió a buscar al médico. Ese fue el momento en que Xenia recuperó oficialmente la conciencia. Aunque por dentro era un torbellino de miedo, dolor y desesperación, los médicos le dijeron que había tenido suerte, múltiples lesiones, una conmoción cerebral, costillas rotas, hematomas internos, pero estaba viva y con los cuidados adecuados se recuperaría. Para el personal del hospital, solo era otro caso difícil. Pero para Xenia, su vida se había convertido en una tragedia, porque ahora sabía la aterradora verdad. Las personas cercanas a ella no solo podían desearle daño, sino que podían desear su muerte. Cuando el equipo médico se dio cuenta de su ansiedad, lo atribuyeron al estrés postraumático. Pero Xenia decidió no revelar la terrible conversación que había escuchado. Por su propia seguridad, comprendió que tenía que fingir que no sabía nada. Así comenzó un agotador período de rehabilitación. Los médicos permitieron que Dimitri y Tamara la visitaran, y Xenia se vio obligada a interpretar el papel de una mujer frágil y medio desorientada. Dimitri le llevaba flores y le hablaba con tono suave y cariñoso, mientras su suegra se sentaba en silencio en un rincón, observándola con una mirada fría y evaluadora. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntaba su marido, sobre todo cuando había una enfermera presente. «¿Recuerdas algo de esa noche? Quizás sea mejor que no. Me alegro de verte mejorar poco a poco». Pero en cuanto se quedaban solos, la voz de Tamara cambiaba, impregnada de un desprecio apenas velado. «Bueno, al final has sobrevivido», decía. «Hay gente que es difícil de matar. ¿Kasiusha?». Su risa suave y burlona hizo que la rabia se levantara en el pecho de Xenia como un maremoto, pero se mantuvo serena, cuidando de no delatar lo que sabía. A veces, Dimitri parecía genuinamente preocupado, y Xenia se preguntaba si tal vez no había seguido del todo el plan de su madre. Quizás solo estaba asustado y confundido. Al fin y al cabo, los hombres criados bajo la sombra de madres dominantes a menudo luchan por liberarse de su influencia. Pero la duda no tenía mucho espacio para crecer. Xenia había oído claramente sus palabras en aquella habitación del hospital. No eran ambiguas. No había objetado, no había protestado, no había dicho, «¿Cómo has podido, mamá?». Simplemente había aceptado aquella escalofriante conversación. Pensó en su hijo. ¿Dónde estaría Vadim ahora? Por más que se lo preguntara, Dimitri siempre le daba respuestas evasivas, alegando que Vadim se estaba quedando temporalmente con su abuelo mientras ella permanecía en el hospital, para que el niño no se quedara solo en un apartamento vacío. «Es mejor así para él», decía Dimitri. «El colegio también está cerca de la casa de su abuelo». Pero a Xenia le inquietaba profundamente esa idea. ¿Y si también estaban tramando algo con el niño? ¿Y si Dimitri pretendía obtener la custodia total en cuanto su estado empeorara? Sin embargo, su padre, Pavel Andreyevich, era un hombre serio, que nunca permitiría que le hicieran daño a su nieto. Por ahora, eso significaba que Vadim probablemente estaba a salvo. La semana que pasó en cuidados intensivos se le hizo eternamente larga. Xenia recuperó poco a poco el movimiento de los brazos y las piernas, aunque cada intento le provocaba un dolor agudo y punzante. Sin embargo, su mente se fue aclarando y con la claridad surgió un plan. En cuanto la trasladaran a una habitación normal, le pediría a su padre que le proporcionara protección fiable. Quizá contratar a un abogado, un guardaespaldas privado, ocultar el progreso de su recuperación o incluso trasladarla a otra clínica con un nombre falso. Todas las ideas parecían descabelladas, pero el miedo por su vida superaba a la razón. Su suegra y su marido parecían capaces de llegar a extremos insospechados. Finalmente, los médicos le permitieron trasladarse a una sala general, donde ya no era necesario que la vigilaran las 24 horas del día. Dimitri y Tamara seguían rondándola, haciéndose pasar por familiares cariñosos. Una noche, mientras yacía en la nueva sala,
donde solo se permitía la presencia de 2 familiares. Tamara esperó a que se marcharan las enfermeras. Se acercó a la cama y le susurró: «Será mejor que te recuperes pronto. Espero que no sientas la necesidad de recordar lo que pasó. La gente suele sufrir pérdidas de memoria en momentos como este, ¿no?». Se inclinó más hacia ella y su pendiente reflejó la luz. «No juegues conmigo, chica. Sé que quizá hayas oído algo, pero es mejor que guardes silencio. Si no, Vadim, entiendes lo que te digo, ¿verdad?». Una ola de terror recorrió a Xenia. Así que Tamara sí sospechaba que había recordado algo y ahora amenazaba descaradamente a su hijo. Apenas manteniendo la compostura, Xenia fingió debilidad y respondió solo con una leve mueca y un vago asentimiento, como si no comprendiera del todo lo que se le decía. Pero por dentro, la rabia hervía. «Ahora no es el momento de defenderse», se dijo en silencio. «Aún no soy lo suficientemente fuerte. Tengo que esperar, salir de aquí y luego actuar. No puedo perder ni un segundo, pero debo tener cuidado». A la mañana siguiente llegó su padre, Pavel Andreyevich. Irrumpió en la habitación con los ojos llenos de preocupación y la abrazó con fuerza, al menos tanto como le permitían los tubos y las vías intravenosas. «Kasiusha», susurró con lágrimas en los ojos. «Vadim y yo rezamos por ti todos los días». Parecía dispuesto a quedarse a solas con ella. Pero Tamara apareció en la puerta e intervino con firmeza. «Xenia no debe recibir estímulos excesivos, los médicos lo han prohibido», y lo llevó al pasillo. Xenia podía oír fragmentos de su conversación. Su suegra hablaba en un tono firme, casi autoritario, tratando de convencer a su padre sobre las opciones de tratamiento, los gastos y lo que supuestamente sería mejor para Xenia. «Pavel Andreyevich», protestó indignado. «¿Quién eres tú para decidir lo que es mejor para mi hija?». Sin embargo, a pesar de su carácter normalmente resuelto, su voz ahora tenía un tono de confusión. Nunca antes había encontrado una presión tan descarada por parte de Tamara, una mujer conocida por su habilidad manipuladora. Aún así, la visita de su padre le dio a Xenia un rayo de esperanza. Decidió contárselo todo la próxima vez que se vieran en privado. ¿Pero cómo? Tamara o Dmitri estaban constantemente merodeando cerca. Dmitri parecía especialmente cauteloso a la hora de dejarla sola con cualquier miembro de la familia, incluso con su propio padre, probablemente consciente de que Xenia podría compartir sus sospechas. Se preparaba para una batalla no solo por su propia supervivencia, sino también por el destino de su hijo y por el derecho a decidir libremente qué hacer con su futuro junto a su marido. Hacía solo una semana, a pesar de la compleja relación con su suegra, su familia aún parecía mantenerse unida por una aparente estabilidad. Ahora todo se había derrumbado. Por la noche, Xenia dormía de forma inquieta, entre sueños y vigilia. Los oscuros recuerdos del accidente la atormentaban. Casi podía oír de nuevo el chirrido de los neumáticos, ver el destello cegador antes de sumirse en la oscuridad. Y en esa oscuridad, imaginaba la voz burlona de su suegra. Las enfermeras notaron que la paciente a veces gritaba en sueños o lloriqueaba en voz baja, pero lo atribuyeron al estrés postraumático. Solo una joven, Sasha, que trabajaba como celadora, comenzó a sospechar que algo más grave estaba pasando. A menudo lanzaba miradas discretas a Xenia y notaba lo realmente asustada que parecía cada vez que Tamara estaba cerca. Un día, cuando Dmitri y Tamara salieron un momento, Sasha se acercó a la cama de Xenia y le susurró: «Siento si me entrometo, pero parece que tienes mucho miedo cuando esa gente está cerca. ¿Tienes algún familiar al que queramos llamar? Alguien en quien confíes, alguien con quien hablar». Intuyendo que Sasha quería ayudarla de verdad, Xenia fingió tener dificultades para hablar y le susurró: «Mi padre, necesito a mi padre». Luego, con esfuerzo, le dio a Sasha su número de teléfono. Sasha asintió en silencio y se marchó sin alertar a nadie. Esa misma noche, tras terminar el horario de visitas y las rondas médicas, Sasha llamó discretamente a Pavel Andreyevich. Le informó de que Xenia había solicitado una reunión privada. A la mañana siguiente llegó al amanecer, durante las horas menos vigiladas del hospital. En cuanto Xenia lo vio, le pidió a Sasha que cerrara la puerta durante unos minutos. «Papá», susurró,
tengo que decirte algo importante. Tengo miedo, creo que Dima y su madre están intentando matarme o ya han ideado un plan para acabar con mi vida. Pavel Andreevich se quedó mirando a su hija en silencio, atónito. Kasiusha, eso es una locura. Es el trauma que habla. ¿Cómo puedes pensar algo así? Quizás, pero Xenia, con una claridad inesperada, como alguien empujado por el miedo a una resolución desesperada, describió exactamente lo que había oído mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos y cómo su suegra estaba amenazando a Vadim. Pavel Andreevich palideció. Sí, Tamara siempre había sido difícil. Pero, hasta tal punto, se pasó la mano por la frente. Tenemos que irnos, hija. Ahora mismo, te llevaré a otra clínica. Arreglaremos algo con los médicos. Pero incluso entonces, Xenia sabía que debía ser cautelosa. Papá, si anuncio oficialmente mi partida, podrían sospechar. Dimitri podría tener algunos documentos en su poder o podría estar presionando al médico jefe. Tamara conoce a muchos funcionarios y tiene muchos contactos. No sé cómo lo consigue. Podría chantajear al personal o incluso sobornar a alguien. Debemos actuar en secreto. Entiéndelo. No puedo dejar que se den cuenta de que sé lo que planean. Pavel Andreyevich se detuvo un momento y apretó con fuerza la mano de su hija. Yo me encargaré, dijo. Conozco a gente que puede proporcionarnos seguridad de forma discreta. Papá, no sé qué es lo mejor, interrumpió Xenia. Busquemos una clínica privada. Pero por favor, hazlo discretamente. Que los documentos indiquen que me trasladan a un sanatorio para rehabilitación o supuestamente por recomendación de un especialista destacado. Fingiré seguir todas estas instrucciones como si no me importara. Y lo más importante, cuida de Vadim. Estoy muy preocupada por él. Su padre asintió. Vadim está conmigo, está bien. Pero también muy preocupado por ti. Le diré que todo irá bien. Pero a partir de ahora actuaremos con inteligencia y cautela. Consciente de que la conversación se estaba alargando demasiado y de que Tamara o Dimitri podían llegar en cualquier momento, Xenia le hizo una señal a Sasha para que abriera la puerta. Pavel Andreyevich fingió que solo había venido a visitar a su hija y le preguntó por su estado antes de marcharse. Por supuesto, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Cuando Tamara vio a Pavel Andreyevich en el pasillo del hospital, empezó a presionarlo. Usted entiende que soy la representante legal de su yerno y que sabemos mejor que usted lo que necesita Xenia. ¿Por qué está aquí sin permiso? Ella necesita descansar. Pero su padre respondió con calma. Es mi hija, son mis reglas, tengo derecho a visitarla. Y por cierto, tengo intención de ayudar a pagar el tratamiento, para que tú y tu hijo podáis preocuparos un poco menos por vuestra parte económica. Tamara se quedó desconcertada. Al parecer, no esperaba una respuesta tan directa. La escena en el pasillo se detuvo abruptamente y Tamara se marchó poco después. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable. Pasaron los días mientras los médicos intentaban convencer a Xenia de que prolongara su tratamiento en el hospital actual. Mostraba una mejora gradual, pero actuaba como si su mente aún estuviera confusa y sus recuerdos fragmentados. Casi cada vez que se mencionaba el accidente, decía, no recuerdo nada, todo es como una niebla. Dimitri empezaba a relajarse. A veces se sentaba de repente a su lado y le confesaba, no tienes ni idea de lo mucho que me asusté por ti, al fin y al cabo, somos familia. Xenia lo miraba, conteniendo las lágrimas, y pensaba, ¿cómo no te da vergüenza? Has hablado en serio de que las cosas serían mejores si yo no volviera. Pero por fuera fingía sumisión. Mientras tanto, se dio cuenta de que Tamara había empezado a hacer más llamadas, alejándose al otro extremo del pasillo o saliendo del hospital. Sus conversaciones eran tranquilas, pero tenían un tono claramente imperativo. No podemos esperar eternamente. Pronto la trasladaremos allí. Será más fácil resolverlo todo. Xenia comprendió que su suegra ya estaba tramando un traslado, pero no para protegerla, sino para terminar lo que había empezado. Quizás Tamara planeaba trasladarla a otra clínica donde tenía contactos y desde allí organizar una complicación. Xenia sintió una renovada sensación de urgencia en su corazón. Tenía que escapar lo antes posible. Y entonces, una mañana,
Pavel Andreevich llegó con su amigo de confianza Sergei, que también era abogado. Esta vez se reunieron con el médico jefe y le hicieron una oferta tentadora. Trasladarían a Xenia a una clínica privada, con todos los gastos cubiertos por Pavel Andreevich, y el hospital se beneficiaría de los honorarios de la consulta. A cambio, no se presentaría ninguna queja y todo se manejaría con discreción. El médico jefe, al ver el dinero y deseoso de evitar conflictos, accedió a firmar los documentos sin informar a otros familiares. Citó la ley que permitía a los pacientes elegir una clínica si era necesario. Al día siguiente, Xenia fue dada de alta y trasladada en un vehículo especial, oficialmente para ser trasladada a un centro de rehabilitación. Los documentos fueron sellados para indicar que su marido, que se reuniría con ella más tarde, estaba de acuerdo. Sin embargo, Dmitri no fue informado de antemano. Sergei se encargó de todo con discreción y habilidad. El día que Xenia fue trasladada al vehículo, respiró aliviada, sabiendo que Tamara no tendría tiempo de reaccionar. Dmitri estaba en el trabajo o ocupado con sus propios asuntos turbios, y creían que Tamara no sería capaz de organizar una persecución con tanta rapidez. Aún así, Xenia sabía que su plan podía fracasar si alguien del hospital se ponía del lado de su suegra. Por suerte, todo salió bien. El coche salió por la puerta trasera. Xenia yacía en la camilla, mirando por la ventana el cielo gris, que parecía reflejar su ansiedad y esperanza, colgando bajo los edificios. Sergei y Pavel Andreevich estaban sentados cerca, listos para intervenir si fuera necesario. La clínica privada estaba situada al otro lado de la ciudad, un pequeño centro donde Pavel Andreevich tenía amigos. Allí, Xenia fue rápidamente registrada con un apellido diferente. Los documentos ahora la identificaban como Konovalova en lugar de Kudryavtseva. Los médicos limitaron las visitas, permitiendo que solo su padre y Sergei la vieran. Xenia yacía en una habitación separada y los guardias de seguridad de la entrada tenían instrucciones claras de permitir el paso solo a las personas que ella nombrara personalmente. No se hizo ningún anuncio público y en la base de datos informática, su nombre figuraba como paciente anónima. Pasó una semana. El cuerpo de Xenia comenzó a recuperarse gradualmente de todas las lesiones que había sufrido. Los médicos le daban masajes, le recetaban ejercicios ligeros y le administraban analgésicos. Xenia lo soportó todo. Incluso el dolor físico pasó a un segundo plano en comparación con el miedo constante a que Dmitri y Tamara la encontraran en cualquier momento. Sin embargo, cada día que pasaba sin que aparecieran era como una pequeña victoria. Sergei, que visitaba regularmente la clínica, le transmitía las noticias. Dmitri seguía llamando al antiguo hospital discutiendo y exigiendo explicaciones. Le decían que la habían trasladado, pero no le especificaban dónde. Tamara intentó sonsacar información amenazando al personal, pero el médico jefe, tras recibir su pago, se mantuvo firme y fingió no tener detalles. Además, le dijeron, su marido y su madre están muy preocupados de que pueda despertarse y empezar a hacer acusaciones o incluso acudir a la policía si tiene alguna prueba comprometedora contra ellos. No sabían lo que Xenia había averiguado, pero sin duda sospechaban lo peor. Xenia se mordió el labio. Lo peor es cierto. Los oí con mis propios oídos hablar de que quieren matarme, pero no hay pruebas. Nadie escribió nada. No había cámaras en mi habitación y mis palabras se tomarán con recelo. Técnicamente sufrí una conmoción cerebral. Podría haber estado delirando. Y mi suegra es una persona respetada con amplios contactos. No sé cómo protegerme. Sergei sugirió. Tenemos que reunir pruebas. Intentar provocarles para que digan algo más directo. Invitar a testigos independientes o grabar las conversaciones. Quizá también podamos pedirle a tu amigo, al que ellos no conocen, que consiga una confesión de Tamara o Dmitri. Pero la idea de enfrentarse a ellos de nuevo, de sentir esa malicia, aterrorizaba a Xenia. Sin embargo, no había otra opción. Si quería liberarse a sí misma y a su hijo del acoso de una vez por todas, tendría que correr el riesgo. Mientras lo pensaban, ocurrió algo inesperado que aumentó aún más la confusión. De repente sonó el teléfono de Xenia y era Vadim,
que rara vez tomaba la iniciativa. Le habían devuelto el smartphone en la clínica privada. Vadim hablaba en voz baja, con la voz temblorosa. «Mamá, hay un caos en casa. Papá, llama a Dimitri. Papá, Dima». Pero ahora hay duda en su voz. Intentó entrar en el despacho del abuelo para buscar documentos. Entré por casualidad y lo vi rebuscando en los cajones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me amenazó y me dijo que no se lo contara al abuelo. Xenia se quedó paralizada. «¿Dónde está el abuelo ahora?», preguntó. «Ha salido por trabajo y yo me he encerrado en mi habitación. Tengo miedo de salir. Dimitri está más enfadado que nunca y ha dicho que pronto él y su madre resolverán el problema conmigo y que nadie sabrá nunca la verdad». A Xenia se le llenaron los ojos de lágrimas al oír esas palabras. Sabía que su hijo ya no era un niño y que no podía seguir ocultándole la verdad. Sin embargo, cargarlo con todo el peso de la situación podría ser perjudicial para su salud mental. Aún así, dado que él se había visto envuelto accidentalmente en todo esto, no tenía más remedio que explicarle al menos parte de la verdad. «Vadim, escúchame, aléjate de Dimitri. Yo me encargaré de todo pronto. Si la situación se vuelve demasiado peligrosa, llámame a mí o al abuelo. E intenta ir a casa de algún vecino si te sientes amenazado. Mejor aún, no te quedes solo en casa. Pide a alguien que se quede contigo hasta que vuelva el abuelo». Vadim asintió en silencio y colgó. Esa conversación le dio a Xenia el empujón que necesitaba. No podía permitirse esperar más, tenía que actuar. Ya no podía seguir escondiéndose en la clínica. Si lo hacía, Dimitri y Tamara recurrirían a medidas extremas. Los médicos observaron que el estado de Xenia había mejorado lo suficiente como para poder caminar, aunque solo con ayuda y llevando un corsé ortopédico. Luego habló con Sergei. «Quiero organizar una reunión con mi marido, pero tiene que grabarse con una grabadora y necesito protección discreta cerca. Tengo que hacerles confesar sus planes». Sergei hizo una mueca. «Puede ser demasiado arriesgado, pero lo entiendo. No sacaremos nada de ello sin palabras directas». «De acuerdo. Pensemos en algo». Unos días más tarde, Xenia llamó a su marido ella misma, utilizando un número diferente para no levantar sospechas. Dimitri respondió y al oír su voz, se quedó en silencio durante un momento, claramente sorprendido por su llamada. «¿Dónde estás?», exclamó. Xenia intentó hablar con tono cansado pero firme. «Me han trasladado. No sé qué clínica ha elegido mi padre, pero me estoy recuperando y necesito hablar contigo. Tengo que entender qué está pasando». Dimitri comenzó a murmurar. «Querida, he estado muy preocupado. Todo es culpa de tu padre. Nos mintió». Xenia lo interrumpió. «Ven solo, sin tu madre. No quiero verla, o no habrá conversación». Había una frialdad en su voz que Dimitri no esperaba. A regañadientes, accedió. «Está bien, dime dónde y allí estaré». Sergei y el padre de Xenia habían acordado un lugar neutral, una pequeña casa de huéspedes a las afueras de la ciudad, propiedad de unos conocidos, donde podían desactivar discretamente las cámaras de vigilancia si era necesario. Cerca de allí había gente dispuesta a intervenir si las cosas se ponían feas. Xenia fue llevada en coche hasta allí. La instalaron en una habitación con chimenea, haciéndose pasar por una huésped de vacaciones, y esperó a su marido. En su interior estaba consumida por el miedo. Era el hombre con el que había compartido su cama, al que le había confiado su vida, y sin embargo, podía haberle hecho algo. Pero tenía que llegar hasta el final. Tanto él como su madre estaban mancillados por la sombra de un complot criminal, y ella estaba decidida a obtener una confesión. Dimitri llegó por la noche, solo, pero Xenia vio por la ventana que había un coche aparcado cerca de la puerta. Quizás su madre estaba allí esperando, o algún cómplice. Entró en el salón, vio a Xenia y retrocedió sorprendido. Ella estaba pálida, demacrada tras la operación, pero sus ojos ardían con determinación. «Hola», dijo. «Pensaba que no ibas a aparecer». Dimitri intentó fingir una mezcla de alegría y culpa. «Kasiusha, no tienes idea de lo mucho que he sufrido estos últimos días. No podía encontrarte. Tu padre nos engañó a todos. Los médicos no dicen nada. El hospital». Xenia lo interrumpió con frialdad.
Quería protegerme. ¿De quién? Creo que lo sabes. Dimitri, dime qué significa eso, continuó ella. Hubiera sido mejor que no hubiera despertado o ya has olvidado tus palabras. Hizo una larga pausa y el rostro de Dimitri cambió. Intentó justificarse. Lo has malinterpretado. Estaba en estado de shock. Mamá dijo algo imprudente. Todos estábamos confundidos pensando que tenías pocas posibilidades. Y yo. Pero. Xenia se acercó a él y casi siseó. Lo oí todo, Dimitri. No me trates como a una tonta. ¿Ibas a quedarte con mi parte de la propiedad si yo moría? ¿O solo estabas complaciendo a Tamara? Se hizo el silencio y Dimitri no pudo aguantar más. Basta, Kasiusha. ¿Qué quieres de mí? Sí. Estaba enfadado, sí. Discutimos diferentes opciones, balbuceó, dándose cuenta de que se le había escapado algo. ¿Pero qué intentas conseguir de mí?, le espetó ella, mirándolo con ira. La verdad, Dima. Quiero la verdad. ¿Estabas dispuesto a matarme? Afuera, Sergei y un par de sus socios estaban listos para intervenir si fuera necesario. En la habitación se había instalado una pequeña cámara oculta y un micrófono. Dimitri estaba visiblemente nervioso, caminando de un lado a otro. Xenia, ¿entiendes lo que estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa. Nadie quería matarte. Todo esto es producto de tu imaginación. Mamá a veces es demasiado directa, pero quería que te recuperaras. Somos una familia. Incluso creía que conseguiríamos el dinero del seguro para tu rehabilitación. El seguro. Estalló Xenia. En la UCI oí cosas completamente diferentes. Oí, si no se despierta, nosotros. ¿Por qué mejor? Titubeó Dimitri, pero de repente soltó. Entiende, mi negocio está endeudado. Mamá encontró inversores dispuestos a invertir, pero prometieron una cantidad significativa solo con la condición de que resolviera los problemas crediticios. Entonces los médicos dijeron que tu tratamiento podría durar 6 meses, tal vez incluso un año. Necesitábamos una gran cantidad de dinero. Estábamos desesperados y pensamos, si no sobrevives. Se calló, dándose cuenta de que se estaba hundiendo más. Xenia luchó por contener un grito. ¿Te oyes, Dimitri? ¿Cómo has podido? Entonces, si yo hubiera muerto, te habrías liberado de tu carga financiera. ¿Y qué hay del amor que me juraste? Él levantó las manos, acorralado. Estaba confundido. Ya no sé qué pensar. Mamá me hizo creer que tenías tus propios secretos, que me dejarías por tu hija y te llevarías la casa familiar, y que yo me quedaría sin nada. Me dijo que si morías como tu marido legítimo, yo lo heredaría todo. Sí, lo hablamos. Pero no queríamos matarte. Al escuchar esta confesión, Xenia sintió que todo su interior se rompía. Aunque no hubiera tenido la intención de matarla directamente, el hecho de que hubiera considerado esa posibilidad era suficiente. Se había resignado a su muerte, viéndola como una ganancia económica. ¿No era ese el mismo cinismo, el mismo horror? Levantó la mano. Déjame, Dimitri. No sé qué va a pasar ahora, pero no puedo vivir bajo el mismo techo que alguien que no se indignó cuando su madre dijo, deja que la mujer siga durmiendo. No me voy a quedar. Dimitri se acercó a ella. Espera, déjame explicarte. Mamá se pasó de la raya, pero pensó. Xenia se apartó. He oído que amenazó a mi hijo. Dijo que si abría la boca, Vadim lo pagaría caro. Ahora dirás que también lo entendí mal. Dimitri palideció. No sabía nada de eso. Quizá mamá dijo alguna estupidez, pero sabes que Vadim no es un extraño para mí. No habría permitido. Claro. Permitiste todo lo demás, le interrumpió ella. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y Tamara Pavlovna apareció en el umbral. Sus ojos brillaban. Así que aquí estás. Parece que has seguido a mi hijo, después de todo. Al ver a Xenia de pie, no con una bata de hospital, sino más o menos vestida, Tamara entrecerró los ojos. Veo que te estás recuperando. Mi querida nuera. Parece que has decidido salir del hospital por tu cuenta. Xenia respondió con frialdad. Mi padre me trasladó para que no cayera en tus manos y en tus dudosas manipulaciones. Querías enviarme a algún lugar de donde pudiera escapar rápidamente a un mundo mejor. Tamara se limitó a sonreír con sarcasmo. ¡Qué dramática! Quizá deberías dejar de hacerte la víctima. Si hubiera querido matarte, ¿no habría sido más fácil desconectar las máquinas en la UCI? No lo hice, lo que significa que no quería. Sí,
Admito que nuestra familia podría haber prescindido de tus caprichos, pero el asesinato directo nunca formó parte del plan. Habría sido una tontería. Lo único que quería era que Dimitri y yo no nos quedáramos sin nada. Quizás hubo momentos en los que se dijeron ciertas frases que tú malinterpretaste mientras estabas inconsciente. Xenia podía oír el frío veneno en su voz y se dio cuenta de que su suegra no era de las que se disculpaban o admitían sus errores, a menos que fuera absolutamente necesario. Más bien parecía que solo intentaba provocar una reacción emocional en Xenia, con la esperanza de confundirla aún más. ¿De verdad crees que voy a tragarme tus mentiras?, susurró Xenia, empezando a perder la compostura. En ese momento, Dimitri exclamó enfadado: «Mamá, basta, estoy harto de estas discusiones, déjame hablar con ella». Su suegra lo miró con ira, con los ojos brillantes. «Lo has olvidado, hijo. Tenemos un plan. Si ella se entera de todo y va a la policía, estamos perdidos». Son solo rumores. Xenia se dio cuenta entonces de que Tamara no tenía miedo de admitir lo que había dicho. «Entonces, ¿admites que querías deshacerte de mí?», preguntó Xenia en voz baja. Tamara se recuperó rápidamente. «No admito nada, solo digo que estás exagerando». Pero su respiración era irregular y Xenia podía ver el pánico en el rostro de Dimitri. Estaba claro que ambos se sentían acorralados. El resto de la escena se desarrolló rápidamente y con tensión, reuniendo su valor. Xenia habló con más fuerza. «No me iré hasta que ambos lo digáis claramente. ¿Queríais que muriera para quedaros con el dinero? ¿Estabais dispuestos a hacerme daño si empezaba a recuperarme?». Su suegra siguió intentando desviar la atención, pero la ira se impuso. «Pensamos que sería más fácil. Ya sabes, cuando alguien está medio muerto, no hay necesidad de alargar el sufrimiento. ¿Qué hay de malo en aliviar el sufrimiento? No sugerí envenenar tu suero, pero sí los médicos dijeron que no había esperanza. Podríamos haber actuado en tu mejor interés y desconectado las máquinas. Habría sido un acto humano». Xenia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tamara hablaba de misericordia, pero sonaba como una justificación cínica. Xenia podría haberse recuperado por completo. ¿Acaso los médicos habían dicho que no había esperanza? No. Dijeron que había una posibilidad, aunque fuera pequeña. En ese momento, Xenia miró hacia la repisa de la chimenea, donde una pequeña luz parpadeaba silenciosamente, señal de que la grabación seguía en marcha. Solo necesitaba unas pocas palabras más para ayudar a llevarlos ante la justicia, o al menos, para demostrar quién era el cerebro detrás de todo esto. ¿Y qué hay de tus palabras sobre sobornar a los médicos? Esto es misericordia, espetó Xenia con ira. ¿Qué médicos? ¿Acaso no entiendes que tengo abogados? Tengo amigos influyentes. En solo unos días no te quedará nada. Y a tu padre tampoco. De hecho, si Dimitri no hubiera tomado esa decisión aquella noche en la carretera, el accidente nunca habría ocurrido. Se produjo un silencio sepulcral. Dimitri levantó la cabeza. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Resultó que, en un arranque de ira, Tamara comenzó a revelar viejos secretos. Quizás sabía que Dimitri había provocado la peligrosa situación en la carretera, distraído por una discusión con Xenia o tal vez incluso intencionadamente. ¿Quién sabe? Pero esa insinuación era escalofriante. «Tú mismo dijiste que ella te regaña constantemente. Te distrae mientras conduces», gritó Tamara. «¿No puedo tener emociones?», replicó Dimitri indignado. «Si ella no hubiera estado gritando y saliendo corriendo a algún lado, no habríamos conducido tan tarde». «Ya basta». Xenia estaba conmocionada. Entonces, no había sido un accidente fortuito. Quizás, esa noche, habían discutido mucho y Dimitri, en su ira, perdió la concentración, giró el volante demasiado bruscamente y el coche chocó contra una furgoneta que venía en sentido contrario. Luego, cuando Xenia estaba al borde de la muerte, su madre y su hijo intentaron darle la vuelta a todo a su favor. Ni siquiera fue un intento intencionado de acabar con su vida, sino más bien una imprudencia irreflexiva llevada a un extremo irreversible. Pero, ¿qué más daba ahora? Las lágrimas corrían por el rostro de Xenia mientras miraba a su suegra y a su marido, viéndolos como personas para quienes la vida de otra persona no era un regalo invaluable,
sino una mera moneda de cambio. Dios, susurró. ¿Cómo pude vivir con ustedes todos estos años? Tamara levantó la barbilla con arrogancia. Las circunstancias cambian, querida. Acostúmbrate. Pero de repente se oyó un golpe seco. La puerta se abrió de golpe y Sergei entró con otros 2 hombres. Uno de ellos sostenía un smartphone y estaba grabando. Todos lo han oído todo, anunció Sergei en voz alta. Esto es una prueba directa. Estoy seguro de que a las fuerzas del orden les resultará muy interesante. Y Tamara Pavlovna ha sido muy sincera con sus palabras. No ha sido muy prudente. El rostro de Tamara se contorsionó de ira. ¿Qué es esto? ¿Una trampa?, gritó. Dmitri retrocedió, como si se diera cuenta de que todo estaba perdido. Xenia sabía que no sería fácil demostrar un intento de asesinato, pero esta conversación podría ser suficiente para abrir un caso por delito de lesiones graves, o al menos para investigar los hechos. Además, había muchas confesiones indirectas implícitas en sus palabras. Te estás riendo. Tengo los mejores abogados. Os llevaré a todos a los tribunales, siseó Tamara. Pero Sergei ya estaba marcando el número de un investigador conocido que había estado fuera de la casa de huéspedes hasta ese momento, listo para intervenir si fuera necesario. En ese momento, Xenia sintió que una clara comprensión se apoderaba de ella. No estaba sola. Su padre y gente buena la estaban protegiendo. Tamara podía ser influyente, pero no era todopoderosa. Dmitri permanecía en silencio, con los puños apretados, evitando la mirada de Xenia. Cuando el investigador entró y se presentó, pidió a todos que mantuvieran la calma. Dmitri murmuró: «Yo no soy culpable. Todo es culpa de mamá. Ella tenía sus propios planes. Yo nunca quise derramar sangre». Tamara temblaba y empezó a gritar que su hijo mentía, que había sido él quien le había sugerido las ideas. Al final, empezaron a acusarse mutuamente, lo que solo confirmó que había habido una conspiración, lo que le dio pie al investigador. Unas horas fueron suficientes para que el investigador y sus ayudantes prepararan el protocolo inicial. Xenia fue llevada con delicadeza de vuelta a la clínica, mientras que Dmitri y su madre fueron a la comisaría para prestar declaración. Por supuesto, no se trataba de un veredicto definitivo. Sus abogados probablemente intentarían salir del paso. Sin embargo, el hecho de que todo hubiera quedado grabado y de que se hubieran hecho confesiones imprudentes daba a Xenia esperanzas de que se hiciera justicia. Pero por desgracia, una vida tranquila parecía muy lejana. Se sucedieron los interrogatorios, los análisis periciales y las investigaciones sobre la causa del accidente. A juzgar por cómo iban las cosas, pronto saldrían a la luz más detalles, ya que la compañía de seguros ya había iniciado una investigación interna, y era posible que hubiera testigos a los que se les hubiera pagado para que guardaran silencio. Xenia temía que Tamara pudiera salir bajo fianza y seguir causando problemas, pero Pavel Andreevich la tranquilizó. Haré todo lo posible para mantenerte a ti y a Vadim a salvo. Y cuando te recuperes, nos mudaremos, si es necesario, a otra ciudad. Empezaremos de cero. O puedes solicitar una orden de alejamiento. El tiempo lo diría. La carga más pesada en el corazón de Xenia era darse cuenta de que se había enamorado de un fantasma. Dmitri había sido un chico amable y de confianza, pero se había convertido en una persona débil que seguía a su madre en su codicia. Quizás le quedaba un atisbo de conciencia, ya que estaba claramente nervioso e intentaba justificarse. Pero el hecho era que no la había salvado, no la había ayudado, no había declarado en voz alta: «No dejaré que nadie mate a mi esposa». En cambio, había permitido que su madre tratara a Xenia como si fuera una posesión. Al día siguiente de que Tamara y Dmitri fueran a la comisaría, ayudaron a Xenia a levantarse de la cama para que la examinaran. Le dieron un poco más de tiempo para dar un paseo. Su padre caminaba pacientemente a su lado, sosteniéndola del brazo mientras bajaba la rampa. «Vadim y yo estamos esperando a que puedas volver a casa. Pero si quieres, puedes quedarte conmigo. Tengo un apartamento espacioso y aquí estarás más cómoda para recuperarte por ahora. Tú decides», dijo Pavel. Xenia asintió con la cabeza. «Papá, lo pensaré».
Lo más importante ahora es que Vadim está a salvo y tengo que decidir qué camino quiero seguir. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran solo lágrimas de amargura, sino también de alivio. Ahora sabía que no estaba sola y que era capaz de luchar. Mientras continuaban los interrogatorios, Tamara logró utilizar todos sus contactos y comenzó una serie de llamadas telefónicas, mensajes y demandas de abogados, alegando que Xenia, lo he entendido mal. La grabación de audio es ilegal. Podría haber sido falsificada. Sin embargo, el investigador se tomó el caso en serio y las personas a las que la suegra había intentado sobornar comenzaron a dudar, ya que nadie quería arriesgarse a infringir la ley. Según algunos informes, Dimitri estaba considerando llegar a un acuerdo con las autoridades y culpar a su madre de todo, tratando de salvarse. Cuanto más se desarrollaba la situación, más se daba cuenta Xenia de que todas las palabras dulces de su marido no habían sido más que una fachada vacía. Un par de semanas más tarde, Xenia había aprendido a caminar sin la férula, aunque solo durante breves periodos. Finalmente, Vadim pudo visitarla en la clínica. Al ver a su madre de pie, aunque fuera con una bata de hospital, la abrazó y lloró. «Mamá, estoy tan feliz de que estés viva. Me odié por aquella noche en que te fuiste con Dimitri y yo me quedé atrás. Todavía me culpo». Xenia le acarició el pelo. «No te atrevas a culparte, no tienes la culpa de nada. Discutimos y decidimos irnos. Dimitri fue quien falló. Pero eso ya es agua pasada. Afrontaremos las consecuencias juntos». De repente Vadim preguntó, «¿Te amenazó él o fue solo tu suegra?» Xenia dudó. «Hijo, los dos tuvieron su parte. Pero ahora deja que se ocupe el investigador. Lo importante es que estamos vivos y juntos». Pasó el tiempo y la investigación cobró impulso. Comenzaron a extenderse por la ciudad rumores de que la infame Tamara, conocida por sus conexiones, finalmente había quedado envuelta en un fraude y ahora se enfrentaba a problemas legales. Algunos decían que podría recibir una sentencia suspendida, mientras que otros especulaban que de alguna manera saldría impune. Dimitri intentó ponerse en contacto con Xenia y le envió mensajes. «Resolvamos esto de forma pacífica, sin tribunales. Te daré una compensación si retiras los cargos». Pero Xenia lo ignoró. Tanto su abogado como su padre le aconsejaron, «No debes hacer concesiones, no se merece tu confianza». Casi un mes después, cuando Xenia fue dada de alta oficialmente y se mudó al apartamento de su padre, una mujer llamó y se presentó. «Soy amiga de Tamara Pavlovna». Bueno, digamos que era amiga. «Tengo algo importante que contarte. ¿Podemos vernos?» Xenia, cautelosa, aceptó, sospechando que podría ser una trampa. Quedaron en un café concurrido donde Xenia llegó con Sergei. Una mujer de unos 45 años, vestida a la moda y con el rostro pálido, se sentó frente a ella y le dijo, «He sido amiga de Tamara durante muchos años, pero nunca sospeché lo cruel que podía ser. Ahora me repugnan sus acciones. Quiero ayudarte porque he descubierto nuevos detalles sobre lo que ocurrió antes del accidente». Resultó que esta mujer estaba al tanto de los intentos de la suegra por presionar a Dimitri. Unos días antes del viaje, Tamara había instado a su hijo a que obligara a Xenia a ceder, posiblemente para montar un escándalo, con la esperanza de darle una lección para que no. Estaba furiosa, ordenándote y insistiendo en que no estabas dispuesta a ceder, ya fuera en cuestiones de herencia o en cómo criar a Vadim. No sé hasta dónde estaban dispuestas a llegar, pero escuché frases como, «que entienda lo peligroso que es jugar con nosotros». Aunque no es una admisión directa de intención de matar, suena escalofriante, ¿no? Xenia suspiró profundamente. «Lo entiendo. Empiezo a creer que todo empezó antes del accidente». Le dio las gracias a la mujer por haber dado un paso al frente y le pidió su información de contacto para poder testificar si el caso llegaba a los tribunales. «Estoy dispuesta a decir la verdad», susurró la mujer, «siempre y cuando esta mujer no haga daño a nadie más». Xenia estaba reuniendo argumentos, pero los abogados de Tamara insistían en que no había pruebas directas y que todo podía interpretarse de otra manera, sugiriendo que la suegra solo quería poner a su nuera en su sitio. Nada más. Dimitri, por su parte, intentaba apelar a los sentimientos de Xenia y seguía enviándole cartas llenas de disculpas.
Mamá nos metió en esto. No sabía qué hacer. Lo siento, estaba desesperado por nuestros problemas económicos. Cada vez que Xenia leía esas excusas, apretaba los labios y borraba los mensajes. La agotadora incertidumbre se prolongó durante otro mes, hasta que el investigador finalmente le informó: «Vamos a presentar los materiales al tribunal. No podemos acusarlos de intento de asesinato, ya que no hay ninguna acción directa registrada. Pero sí tenemos cargos por amenazas a la vida y la salud, fraude, intentos de reclamar el pago de un seguro mediante documentos falsificados y coacción para renunciar a los derechos de propiedad. Los cargos son reales y es posible que podamos llevar el caso a juicio». Xenia sabía que era un paso hacia la justicia. Por supuesto, ningún castigo borraría el dolor de la traición ni le devolvería la paz que había tenido. Pero al menos podía sentir que el mundo no se había doblegado por completo a la voluntad de su suegra. La historia había ido más allá de un tranquilo drama familiar y se había convertido en un escándalo plagado de rumores. Los amigos de Xenia, conmocionados por la traición de Dimitri, se pusieron en contacto con ella para ofrecerle su apoyo. Algunos recordaban haber notado rasgos crueles en Tamara, pero habían asumido que solo era una mujer estricta. Otros estaban desconcertados por cómo Dimitri había podido llegar tan lejos. Xenia explicó con cansancio que ella misma apenas podía creerlo. Al fin y al cabo, la vida a menudo presenta los escenarios más increíbles. Pronto llegó el momento de la primera vista judicial. Xenia decidió asistir, a pesar de que sus médicos le aconsejaron que no se esforzara demasiado. Pero sabía que se trataba de su vida, de su futuro. En la sala del tribunal, Tamara y Dimitri llegaron con sus abogados. Al ver a Xenia, Tamara le lanzó una mirada despectiva, mientras que Dimitri bajó la mirada. Intentó acercarse, tal vez para decir algo, pero Xenia lo detuvo con un gesto. «No, no te molestes. Ya está todo dicho». La vista duró varias horas. Revisaron los protocolos y la grabación de la conversación en la residencia. Los abogados defensores se esforzaron por demostrar que las declaraciones eran ambiguas, inmorales, pero no delictivas. Sin embargo, el investigador señaló que esas mismas frases contenían pruebas de amenazas. «Si no se despierta, cobraremos el seguro. Tenemos contactos. Podemos arreglarlo todo». Y la mención del posible daño a Vadim fue otra pieza clave. Esto ya es una amenaza para el niño. El juicio prometía ser largo y agotador. Xenia sabía que no era seguro que Tamara acabara entre rejas. El cargo máximo al que se enfrentaba era intento de fraude, chantaje o amenaza. Pero incluso una sentencia suspendida sería un duro golpe para ella. Dimitri podría evitar consecuencias graves con solo una multa o una sentencia suspendida, ya que no había pruebas directas de que tuviera intención de asesinarla. Pero ahora Xenia estaba decidida. Se divorciaría de él. Solicitó el divorcio y de repente se encontró con otro obstáculo. Los abogados de Dimitri argumentaron que ella no podía reclamar simplemente la mitad de los bienes comunes, ya que él había incurrido en enormes gastos para su tratamiento médico y ella había desaparecido del hospital sin avisar a su marido, entre otras cosas. Así comenzó otra larga y agotadora batalla legal por la división de los bienes. A Xenia le daban náuseas al ver los papeles, con frases desagradables como incumplimiento de los deberes conyugales e infligir daño emocional al marido. Dimitri actuaba como si ella fuera la única culpable de todo, aunque en conversaciones privadas intentaba expresarle su amor y afirmaba que aún se podía salvar la relación. En ese entorno, Xenia no tuvo más remedio que ser fuerte. Recordó los días posteriores al accidente, el dolor en cada fibra de su cuerpo, y se dio cuenta de que tenía que seguir adelante, por su hijo, por su padre y por ella misma. Una noche, cuando regresó al apartamento de su padre, donde ahora vivía con Vadim, le esperaba una agradable sorpresa. Su amiga de la infancia, Aliona, que se había enterado de sus desgracias, había venido desde otra ciudad para apoyar a Xenia. Se sentaron en la cocina, tomando té, y Aliona le dijo: «Me quedaré a tu lado todo el tiempo que necesites. Hemos estado juntas desde la escuela, no te dejaré».
Al escuchar sus cálidas palabras, Xenia finalmente se permitió llorar, dejando ir toda la contención. Por primera vez en meses, pudo liberar sus emociones abiertamente, rodeada de seres queridos, no de enemigos ni de las frías paredes del hospital. Quizás era la primera vez que se permitía sentir de verdad en todos esos meses. En medio de toda esta confusión emocional, el tiempo pasó rápidamente. Se celebraron varias audiencias más, en las que los abogados de Tamara y Dimitri intentaron distorsionar los hechos. Hubo momentos en los que pareció que podrían escapar al castigo, pero el investigador logró presentar el caso bajo la luz adecuada. Los periodistas, al enterarse de la influencia de Tamara y de las amenazas hacia su nuera, se hicieron eco de la noticia. Ahora ya no era posible enterrarla en silencio. Tamara estaba indignada por haberse convertido en blanco de la prensa y cada vez estaba más enfadada con Dimitri por no haber supervisado la situación. Él había permitido que se grabara su conversación y no había conseguido ganarse la confianza de Xenia. Mientras se celebraba el juicio, Xenia decidió abandonar el apartamento que había sido el nido familiar. Ella y Vadim, con la ayuda de su padre y 2 amigos, lograron trasladar todas sus pertenencias en un solo día. Pudo llevarse su ropa y sus objetos personales, así como el material escolar de Vadim, a pesar de que los abogados de su marido solicitaron la congelación de los bienes hasta que se dictara la sentencia. Mientras caminaba por el pasillo del apartamento, los recuerdos dolorosos resurgieron. Allí se habían mudado después de su boda, felices de estar juntos y de criar a Vadim. Lo habían decorado todo juntos. Ahora, esa historia se había hecho añicos por la traición, la codicia y el miedo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgieron nuevos detalles que insinuaban que aún no se había descubierto todo. Por ejemplo, durante una llamada telefónica con un conocido que conocía los negocios financieros de Dimitri, Xenia se enteró de que, poco antes del accidente, Dimitri había solicitado un préstamo importante utilizando algo que estaba registrado a nombre de Xenia, posiblemente la futura parte de su herencia. Esta revelación hizo que Xenia se estremeciera. Parecía que él ya había estado jugando con fuego con el dinero, incluso utilizando garantías que no le pertenecían directamente como parte del negocio de su padre. Esto significaba que, si Xenia hubiera muerto, Dimitri podría haber reclamado su parte y utilizarla para cubrir sus deudas. Todo parecía encajar, lo que confirmaba que su muerte habría sido ventajosa tanto para su marido como para su madre. Sin embargo, seguía habiendo solo una fuerte sospecha. En lugar de pruebas definitivas de intento de asesinato, según el análisis de los expertos, el accidente fue causado por el exceso de velocidad y la negligencia del conductor. La furgoneta que venía en sentido contrario también conducía de forma errática. En última instancia, la culpa fue compartida por ambos conductores. Sin embargo, la pregunta moral seguía en el aire. ¿Podría un hombre que ama de verdad a su mujer pensar así? Xenia luchó contra los sentimientos de traición, pero lo superó, sabiendo que su hijo necesitaba su cuidado y atención. Y así, paso a paso, soportaron los últimos meses, mientras el caso se acercaba a su clímax. Las audiencias judiciales estaban llegando a su fin. Los testigos habían declarado y se habían revisado las grabaciones. La amenaza a Vadim fue confirmada por el testimonio de Xenia y por un par de enfermeras que habían escuchado insinuaciones inquietantes de la suegra en el hospital. Aunque el tribunal no pudiera imponer la pena máxima, tenía motivos suficientes para dictar una sentencia condenatoria por varios cargos. Llegó el día de la vista final. Los abogados de ambas partes esperaban el veredicto. Los periodistas abarrotaban la sala. El equipo de defensa de Tamara seguía argumentando que las emociones, el estrés y la desafortunada elección de palabras podían explicarlo todo. Pero el fiscal insistía en que sí había habido intimidación deliberada y una amenaza. Además, se había intentado obtener ilegalmente el pago del seguro. Finalmente, el juez se situó detrás del estrado, carraspeó y comenzó a leer el veredicto. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala y el corazón de Xenia se aceleró.
Y entonces las palabras resonaron en la sala. El tribunal declara a Tamara Pavlovna culpable de amenazas y chantaje en virtud del artículo tal y tal. La condena a una pena suspendida con una multa elevada y le impone una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a Xenia a menos de una determinada distancia. Dmitri es considerado responsable como cómplice en la presión emocional. Se le prohíbe ocupar puestos directivos durante un periodo determinado y se le impone una multa. No era una pena de prisión larga, como Xenia había esperado en sus momentos de ira. Pero era una admisión pública de culpa. Ahora ya no podían fingir que no había pasado nada. Su reputación estaba seriamente mancillada. Para reunir el dinero de las multas, probablemente tendrían que vender algunos de sus bienes, incluyendo posiblemente parte del negocio de Dmitri. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Al escuchar el veredicto, Tamara levantó la cabeza y siseó: «Maldita sea, Xenia». Pero el alguacil la hizo callar y ella se dio la vuelta, con los labios apretados. Dmitri intentó murmurar que no estaba de acuerdo, pero su abogado lo calmó rápidamente. Salieron de la sala en un silencio sepulcral, bajo la mirada de las cámaras de los periodistas y las miradas curiosas de los espectadores. Xenia se sentó en su asiento como en trance. Sintió un ligero alivio, ya que el peligro inmediato de que Tamara y Dmitri se salieran con la suya se había disipado. Sin embargo, también entendía que no había garantía absoluta de seguridad. Una sentencia suspendida no equivalía al aislamiento. ¿Y quién podía decir si podrían tramar otra fechoría? No obstante, Xenia sabía que podía protegerse a sí misma y a su hijo. Con la sentencia oficial del tribunal en sus manos, tenía los medios para llamar a la policía si se producía alguna infracción. También había decidido que el proceso de divorcio debía finalizarse lo antes posible. Eso marcaría el final de este doloroso capítulo. Esa noche, se reunieron alrededor de la mesa en la casa de su padre, Xenia, Vadim, Pavel Andreevich, Sergei y Aliona. La luz suave y cálida, el ambiente acogedor, el té con mermelada y el aroma del pastel que había horneado Aliona. Todo ello, por primera vez en mucho tiempo, le dio a Xenia la sensación de que la vida seguía adelante y de que había personas que realmente la necesitaban. Aunque su rehabilitación física aún no había concluido, todavía le dolían las costillas y necesitaba más tratamientos rehabilitadores. Moralmente sentía que había dado un paso importante para liberarse de la pesadilla. A pesar del veredicto, Tamara se hizo presente en varias ocasiones. Una vez llamó desde un número desconocido y la amenazó: «Pagarás por esto. Te quitaré todo lo que tienes». Pero Xenia colgó inmediatamente y denunció la amenaza al investigador que llevaba su caso. Eso fue suficiente para que él advirtiera a Tamara y a su abogado sobre las consecuencias de tales acciones. Después de eso, las llamadas cesaron. Dmitri también intentó escribir cartas del tipo: «Me has arruinado la vida. Me has dejado sin nada, sin negocio, sin dinero. ¿Y para qué?». Xenia solo podía suspirar con amargura y responder: «Tú te arruinaste la vida cuando me traicionaste y seguiste ciegamente a tu madre». Con el tiempo, Dmitri dejó de escribir por completo. Tras varios meses de batallas legales, Xenia consiguió finalizar su divorcio de Dmitri y asegurar sus derechos sobre una parte de los bienes comunes. Con la ayuda de sus abogados, superó el proceso sin problemas y Dmitri no pudo impedirlo. Al final, recibió los fondos que necesitaba para cubrir los gastos de rehabilitación y ahorrar una modesta cantidad. Vadim se quedó oficialmente con ella y Dmitri no tenía ningún derecho sobre él, ya que nunca lo había adoptado legalmente. Dmitri, al parecer, se había rendido, comprendiendo claramente que su relación no tenía salvación. Ahora, Xenia tendría que construir una nueva vida por su cuenta. Xenia pasó mucho tiempo pensando si quedarse en la ciudad, donde cada rincón le recordaba la pesadilla, el accidente, el hospital, los juicios. Pero su padre la convenció: «Hemos vivido aquí toda nuestra vida. Aquí tienes a tus amigos, tu negocio. Mis tiendas pueden pasar a ser una herencia». Además, Vadim ya se había acostumbrado a la vida escolar. «No hay necesidad de irse a menos que realmente quieras», había dicho.
Alena, por su parte, sugirió: quizás podrías intentar vivir en mi ciudad durante un tiempo, quedarte conmigo, cambiar de aires. Vadim también compartió sus pensamientos. Quería terminar sus estudios en su colegio actual y luego quizás solicitar plaza en universidades de otras ciudades. Xenia se dio cuenta de que al final, la decisión era totalmente suya. Sin embargo, la pesada carga seguía pesando sobre ella. Empezó a notar que por las noches la atormentaban pesadillas, como si volviera a estar tumbada en la UCI. Dimitri y su madre estaban junto a su cama, hablando de lo mucho que había sufrido durante tanto tiempo. Los médicos de la clínica le recomendaron que buscara terapia, y ella decidió hacerlo. El especialista le explicó: esto es síndrome de estrés postraumático. Necesitas tiempo para asimilar que ya no estás en peligro. Tras varios meses de terapia, Xenia comenzó a sentir que recuperaba el equilibrio emocional. El miedo fue desapareciendo poco a poco. Finalmente, llegó el día en que el tribunal concluyó el asunto de la división de la propiedad y Xenia pudo respirar libremente por fin. La única decisión que quedaba era qué hacer a continuación. Ella y Vadim parecían haberse calmado, conscientes de que la amenaza inmediata había pasado. Tamara y Dimitri habían recibido sus sentencias y era evidente que no se atreverían a lanzar ningún ataque directo, sobre todo ahora que la ley conocía sus acciones. Xenia siguió recuperando la salud y ya podía conducir un coche pequeño y seguro que su padre le había ayudado a comprar. Sin embargo, todavía sentía un profundo temblor cada vez que se ponía al volante, recordando todo lo que había pasado. Pero el psicólogo le aseguró: con el tiempo superarás este miedo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca se puede estar completamente seguro de que un ser querido es incapaz de traicionarte. La familia no es solo palabras de amor, sino también la voluntad de protegerse y cuidarse unos a otros. Recordó su primer encuentro con Dimitri, cómo le había abierto la puerta del coche con galantería, le había regalado flores y le había susurrado palabras de afecto. ¿Dónde y cuándo se había convertido todo eso en cálculos económicos y cinismo? ¿Quién tenía la culpa? Quizás su madre, que le había envenenado la mente, o quizás él, incapaz de decir no a su codicia. Pero ahora nada de eso importaba. Lo importante era seguir adelante. Al final, Xenia tomó una decisión. Daría el siguiente paso en su vida y dejaría atrás el pasado. Xenia decidió quedarse en su ciudad natal, pero se mudó con su hijo a otro apartamento. Pavel Andreyevich la ayudó a comprar un apartamento modesto pero acogedor en un barrio nuevo. Vadim continuó sus estudios, matriculándose en los cursos que siempre había soñado. Mientras tanto, Xenia, tras recuperarse físicamente, comenzó a ayudar a su padre en el negocio, aprendiendo poco a poco a gestionar las tiendas. A veces, al pasar por el juzgado o por aquel fatídico hospital, sentía una punzada de amargura, pero luego levantaba la cabeza. Tenía a su hijo, a su padre, a su amiga Elena y a nuevos conocidos que la apoyaban en los momentos difíciles. Se dio cuenta de que, en cierto modo, el accidente le había abierto los ojos. Las personas en las que confiamos nuestra vida pueden resultar ser completamente diferentes de lo que parecen. Pero después de la oscuridad llega el amanecer. Y si luchamos y no perdemos la esperanza, podemos encontrar una salida incluso de las peores situaciones. Pasaron los meses, y Tamara y Dimitri casi desaparecieron del horizonte. Corrían rumores de que su suegra se había mudado a otra región, tratando de comprar su salida de los problemas legales y revivir su negocio. Dimitri aparentemente intentó iniciar un nuevo negocio, pero después del escándalo, sus socios se dispersaron y él quedó endeudado. Un par de veces, intentó reunirse con Vadim, pero el chico se negó rotundamente. Xenia le dijo: solo a través de los tribunales, si crees que tienes derechos. Pero recuerda que no eres su padre. Él tiene otro padre. Aunque no esté tan involucrado, tú no tienes la tutela legal. Dimitri se dio cuenta de que no conseguiría nada y se retiró. Así, las sombras del pasado se desvanecieron. Xenia, cada vez más fuerte, empezó a conducir. Las primeras veces el miedo se le agarraba a la garganta, pero se repetía a sí misma: soy más fuerte que antes.
He pasado por cosas que muchos no podrían imaginar. Ahora podía hablar de la tragedia sin temblar, compartiendo su experiencia. Sabía lo importante que era no tolerar el abuso psicológico y la manipulación, lo importante que era pedir ayuda a sus seres queridos y a profesionales. Ganó confianza y aprendió a poner límites. Una tarde, después de terminar todas sus tareas, Xenia regresó a su nuevo apartamento. Vadim estaba sentado frente a su ordenador portátil, sonriendo. «Mamá, aquí estoy muy bien. Mira, he terminado un proyecto para la carrera». Le enseñó su trabajo y Xenia sonrió a su hijo. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Creo que vas a hacer cosas increíbles. Nos espera un futuro mejor», asintió él, con los ojos radiantes de alegría. Por fin, una alegría genuina, sin mancha de horror. Xenia entró en su habitación, donde había un espejo de cuerpo entero. Se miró en él. Las tenues cicatrices de las operaciones aún eran visibles, pero ya no le causaban dolor. Su mirada se había vuelto firme, llena de fuerza y esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había pasado no la había quebrado, sino que la había hecho más fuerte. Incluso a pesar de las terribles pruebas, nadie volvería a hacerla sentir como una víctima indefensa. Sacó su teléfono y apagó la grabadora que había programado para grabar, cortando así su conexión con el pasado. En su corazón, tenía la tranquila pero clara sensación de que estaba comenzando una nueva vida. Una en la que no había lugar para la traición y el miedo. Las últimas noticias sobre su caso con Tamara y Dmitri, recibidas de Sergei, eran las siguientes. Ambos habían apelado, pero dada la indignación pública y las pruebas, era poco probable que se redujeran sus condenas. Lo más probable era que las cosas siguieran como estaban. Por fin, podía respirar aliviada. En ese momento, Xenia se prometió a sí misma que no volvería a malgastar ni una pizca de energía en sus maquinaciones. Solicitó una orden de protección para asegurarse de que, si su exsuegra o su exmarido se acercaban a ella, podría llamar a la policía sin dudarlo. Así que se centró en rehacer su vida y encontrar la paz interior. Este largo y doloroso capítulo que se había prolongado durante meses, había llegado por fin a su fin. Le pareció que había pasado una eternidad. Pero solo al final, Xenia reunió el valor para mirar atrás con la sabiduría que le habían dado sus experiencias. La pesadilla, el accidente, lo que había oído en la UCI, la vil escena de traición, las amenazas, el miedo por ella y su hijo, la huida a una clínica secreta, los documentos falsificados, las batallas judiciales. Había sido una prueba inmensa de la que había salido viva y más dispuesta que nunca a apreciar cada nuevo día. Si antes creía que el matrimonio con la persona adecuada era una fortaleza segura, ahora comprendía que una fortaleza solo puede mantenerse firme con amor y respeto mutuos, no con un cálculo deshonesto y egoísta, que tarde o temprano saldrá a la luz. Aunque le quedaba mucho trabajo por delante para sanar y las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana, sabía que había un futuro en el que podría ser feliz, sin mentiras ni el miedo de que, en cualquier momento, su marido y su suegra volvieran todo en su contra. Con este pensamiento, Xenia finalmente se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, liberándose del pasado para siempre. Si te ha gustado la historia, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Nos motiva a crear nuevas historias interesantes todos los días. Pedimos disculpas por cualquier error de pronunciación y no te pierdas el próximo video que ahora mismo verás en tu pantalla. Todo lo mejor. Sé feliz.